Es muy importante. La palabra del Señor dice así en Santiago capítulo 1, verso 19 al 27, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha, ¿qué dice allí? Sin mancha del mundo. Vamos a orar, hermanos. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a estar atentos siempre a tu voz, Padre Dios. Y Padre Santo, escudriñando tu palabra, porque a través de ella, Padre Dios, nos hablas a nuestros corazones. Padre Dios, que nosotros, Padre Santo, estemos atentos para ser no solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Padre. Pero solos nunca podríamos hacerlo, Señor, si no necesitamos tu ayuda, Padre Dios. Ayúdanos, Padre Santo, para hacer luz entre las personas que nos rodeen, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestros corazones en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije hace un momento, ¿quién no ha leído a Santiago? ¿Quién no ha oído a Santiago? Es una carta corta con 5 capítulos, creo yo que ya la he leído. Y no sé si se ha detenido en cada versículo, examinando, porque hay grande enseñanza ahí en Santiago y mucha exhortación también. ¿Sí? Se cuenta de una persona que en su primer año de preparatoria iba a tener un examen llamado orientación. ¿Sí? Un examen llamado orientación. Y se decía allí el instructor que no tendrían que hacer apuntes ni contestar preguntas, simplemente estar presente ahí. Si la persona no estaba presente ahí, pues era reprobada, no pasaba el examen. Entonces, aquí Santiago nos habla, hermanos, a ser oidores de la palabra de Dios. El versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos. Y qué bueno es cuando una persona, hermanos, te va a exhortar, no para demostrar su sabiduría. Estábamos hablando del amor, ¿verdad? En 1 Corintios, el estudio. Pero qué bueno cuando un hermano, le interesa tu estado espiritual, o le interesa en el estado, en problemas que tú te encuentras. Qué bonito es cuando la persona dice: mira, por esto
Mis amados hermanos, hay muchas personas que no les gusta que prediquen fuerte, porque creen que ya se les está acusando o puesto el mensaje. Pero a veces el mensaje viene fuerte y aquí no, aquí viene bien suavecito. Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Fíjense nada más, si nosotros nos detenemos solamente en estas palabras que acabo de pronunciar, yo me preguntaría a mí, ¿en qué situación estoy de lo que dice Santiago? ¿Escucho con atención lo que se me va a decir, explicar? ¿O me adelanto luego? Y no dejo que termine la persona del consejo, pudiera ser que me estuviera dando. Pero el Santiago aquí, hermanos, fíjense cómo comienza: por esto. Y la carta de Santiago, hermanos, nos habla acerca de las tentaciones, ¿verdad? Nos habla acerca de la paciencia. Si usted lee el capítulo entero, el capítulo 1, se da cuenta que Santiago nos habla de todo esto. Nos habla que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, dice pídala, pero por eso dice por esto. Entonces, para tener sabiduría, hermanos, dice Santiago que sea pronto para oír. ¿De qué manera escuchamos? ¿O qué es lo que escuchamos? Marcos capítulo 4, verso 24 dice: mirad lo que oís. Mirad lo que oís. ¿Qué es lo que le agrada oír? O yo creo que a mí lo que me agrada oír es las cosas positivas. Las cosas negativas no le pongo mucha atención. Realmente no, porque no edifican. No hay algo bueno. Mirad lo que oís. Lucas 8, verso 18 dice: mirad pues cómo oís. O sea que aquí hay hermanos, aquí hay un consejo o una exhortación. Sea pronto para oír, tardo para hablar. El Señor nos puso 2 oídos, hermanos, aquí, y una sola boca. Pero déjenme decir que hay personas, hermanos, que hablan, Padre Dios, parece que tuvieran 2 bocas. Y qué bueno cuando la persona habla bastante, pero que hable lo positivo, no lo negativo. Lo que quiere decir, hermanos, es que dentro, en donde nosotros estamos, en el trabajo o en cualquier lugar, hay críticas. ¿Sí? Aunque muchas personas dicen que la crítica es crítica, y no deja de ser crítica, déjenme explicar. La crítica constructiva, me gusta a mí, la crítica constructiva. Algo que yo pueda aprender, critíqueme, está libre de criticarme. Y si una persona me dice: hermano, fíjese que le saldría más bien así porque la palabra de Dios dice así. Esa es una crítica constructiva. Pero una crítica destructiva, pues yo creo que me dañaría más en vez de darme más ánimo. Entonces por eso dice que sea pronto para oír y tardo para airarse. Tardo para airarse. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro temperamento? Esa es una pregunta que tú que estás viendo este video, quizás tengas un carácter muy fuerte,
que no puedes controlar. Pues para que tú superes ese carácter, necesitas estar atento y pronto para oír. Pero ¿qué oír? ¿Qué es lo que vas a oír? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque si tú quieres tener fe y conocer la verdadera fe, dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Allá en el supermercado o allá en la playa, yo creo que es muy difícil oír la palabra de Dios. Pero la persona dice, yo tengo fe. Y realmente hay personas que tienen mucha fe, muchísima fe, muchísima confianza. Pero la confianza no debe de estar en nuestra sabiduría intelectual, sino la confianza y la fe tiene que ser en Jesucristo. Esa es la fe verdadera. Nada más que cuando la palabra del Señor habla, hermanos, de que si tuviéramos fe como pudiéramos mover las montañas, es como queriendo decirnos, no hombre, tú dices que tienes fe, pero realmente no tienes nada de fe. ¿Por qué no confías en mí? Entonces, debe ser tardo para hablar, quiere decir que una persona debe estar dispuesta a escuchar en lugar de expresar sus propias ideas sobre el bien y el mal y sobre cómo una persona es salva. Debe sentarse a escuchar en lugar de aferrarse a sus propias ideas. Al no ser que hable y use la palabra de Dios. Que haya un respaldo de la palabra de Dios cuando usted va a explicar o decir algo. Debe ser tardo para airarse, es decir, enojarse. Esto al menos quiere decir dos cosas. Una persona no debe reaccionar contra lo que Dios dice sobre la tentación y el pecado, ni lo que Dios dice sobre la salvación. ¿Sí? Si una persona reacciona contra el plan de salvación de Dios y sigue su propio plan, se está maldiciendo a sí misma, y ninguna persona puede salvar ni vencer la tentación si reacciona con ira contra la palabra de salvación y la justicia de Dios. Fíjense nada más. Una persona, segundo, no debe enojarse ni actuar contra otros con ira. Bueno, no, por lo menos no de cristianos. Y luego muchas personas dicen, pero Jesús se enojó y volcó las mesas y los agarró a chicotazos. ¿Por qué se enojó Jesús? Porque habían convertido la casa de oración ¿en qué? En mercadero. Entonces, la ira y el enojo perturban y distraen completamente. Fíjese nada más, cuando usted piense que le va a ganar la ira, mejor acuérdese de lo que dice la palabra de Dios y pida que el Señor controle sus emociones, porque van a saltar chispas. El enojo es como un volcán en erupción. El volcán, hermanos, explota y se derrama toda la lava y hay mucha destrucción. O sea que el enojo es tremendo. Una persona enojada no puede centrar sus pensamientos y espíritu ni en la palabra de Dios. No, pues menos enojado va a entender lo que dice la palabra de Dios. Bueno, no va a tener ni ganas de leer la palabra de Dios. Entonces, no lo es suficiente no solamente una persona airada no puede hacer lo que Dios dice, no puede vivir justamente ni recibir la justicia de la salvación de Dios, porque el verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
La ira del hombre, ¿qué dice allí? No obra la justicia de Dios. Entonces, la palabra, hermanos, aquí donde dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Creo que nos vamos a tener que quedar muy cortos ahí, hermanos. Cortísimos con lo que dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, hacedores de la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dice el verso qué? 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La palabra aquí en estos textos bíblicos, hermanos, también nos enseña que debemos nosotros desechar toda inmundicia, toda malicia, toda perversidad. Y estaba viendo yo que Williams Barclay, no sé si lo conoce, señala que el equivalente griego para la inmundicia, ruparia, se toma de la palabra griega rupus. La palabra se usa en ocasiones para referirse a cera en los oídos. A cera en los oídos. La idea es clara, una persona con cera en los oídos no puede escuchar la palabra de Dios. No puede escuchar la palabra de Dios, no de un modo claro. Debe quitarse esa cera de sus oídos, o de lo contrario será sordo a la palabra de Dios. Yo no sé si muchas personas cuando vienen a la iglesia están poniendo atención en el mensaje de la palabra de Dios. La persona que estaba dando un ejemplo allí, o una breve historia o un ejemplo, dijo que tenía que tener un examen sobre orientación, pero que no necesitaban ni preguntas ni respuestas, simplemente escuchar. Pero tenía que estar ahí presente para pasar ese examen. Muchas de las veces estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios y en realidad no estamos escuchando, no estamos oyendo. Vamos que allá el predicador, el pastor está viri y con señales y todo, pero no entró nada. Y no se escuchó el mensaje. Aquí dice que debemos de desechar toda inmundicia también, ¿verdad? ¿Sí? Dice aquí el verso 27 que leí yo, dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas. Fíjense nada más, la verdadera religión, yo creo que nos quedamos cortos. Yo no sé si usted ha ido a visitar a las viudas en sus tribulaciones o a los huérfanos. Nosotros lo hacíamos en el pasado, hace varios años. Íbamos, cantábamos alabanzas en los lugares donde cuidaban los ancianitos, donde están ahí, donde nadie los visita. Y ahí íbamos, orábamos y cantábamos himnos a todos los ancianitos allí. Fíjense nada más. Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Debemos de, ¿qué? Desechar toda inmundicia, dice la palabra de Dios. Entonces, también hay viudas, también hay viudos. A lo mejor el hermano o la hermana que está allá desea que le visitemos, pero tal vez no nos ha pedido que le visitemos. Para orar, para platicar. Hay mucha necesidad, hermanos, sobre este tema. Hay mucha necesidad sobre ese tema. Entonces dice que si nosotros, hermanos, escuchamos atentamente,
Dice la Biblia que hay bendición, porque dice la Biblia en el verso 21, y sigo allí en el verso 21, por cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibir con mansedumbre, ¿qué dice allí? ¿Qué vamos a recibir con mansedumbre? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si nosotros, hermanos, somos prontos para oír, va a haber bendición por la palabra, el verso que acabamos de leer. La palabra de Dios, al predicarla, o al estudiarla, o al leerla, la palabra de Dios es implantada en nuestro corazón. Mateo 13, verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Dice nada más, el que está atentamente escuchando. Fue sembrado en buena tierra, dice. La tierra simboliza, hermanos, nuestro corazón. La entiende, y luego después que la entiende, ¿qué sucede? Produce fruto a 100, a 70 y a 30 por uno. Si ustedes recuerdan, hermanos, hay varios ejemplos. Por ejemplo, María y Marta. Ahí había gran diferencia. Marta, ¿o quién era la que estaba toda afanada? A ver si se acuerdan. ¿Marta o María? Marta, le dice Jesús, ¿verdad? Afanada está. ¿Sí? Y se le iba ok, maestro, pues dile esta que me ayude, que no es como estoy. Dice el Lucas 10:39, dice así: esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Esta quién es? Marta. ¿Sí? La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Sí? Hay varios textos que nos hablan, hermanos, del verbo oír. Y cuando uno oye la palabra de Dios, hermanos, hay bendición. Fíjese lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, cuando usted oye atentamente, usted recibe la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hay muchos que se bautizan, hermanos, y realmente no escucharon atentamente la palabra del Señor. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque no le dieron seguimiento a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No le dieron seguimiento. Yo entiendo, hermanos, que hay un tiempo difícil de enfermedades, el virus está haciendo estragos por todas partes, pero aunque nos duela la espalda, vamos a ir, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. A mí ya me había dejado este dolor de la ciática y ya no me puedo regresar en las mañanas, pero aquí estamos. Mientras pueda uno caminar, ir, hermanos, y quitar toda esa expresión de dolor. Aguántese, como los hombres dicen por allá. Aguántese, como los hombres dicen por allá. Sonría. Al sonreír no es un hipócrita. No malentiendan las cosas. Sonreír y que tenga el dolor, eso no es hipocresía, hermano. Usted se está aguantando, está sonriendo porque le agrada sonreír, porque le agrada dar ánimo a la persona para que siga adelante. Eso es. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese nada más. El que fue sembrado en buena tierra, dice, hermanos, que hubo grande fruto. ¿Sí? Y cuando hay grande fruto, hermanos, usted está dando testimonio que a pesar de que pasó por un momento tan difícil, usted le da la gloria al Señor y está contento, está contenta por una victoria más que el Señor le ha dado. Hermanos, somos humanos y a veces al ver que estamos sufriendo, hermanos, nos decaemos.
Pero ¿qué dice David? Un ejemplo de David que sufrió tanto. Que dice él, esperé en Jehová y él me escuchó. Y me sacó del hoyo cenagoso y me puso sobre, ¿qué? Sobre la roca firme. Hace un momento estaba sufriendo y no podía salir de ese pozo cenagoso, y por más manotazos que tenía se resbalaba y no podía salir de ahí, de ese pozo, mas fue paciente en el Señor, pidió y le escuchó y lo sacó de ahí, en una roca firme. A veces es difícil, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que centrarnos en lo positivo, contraatacar lo negativo, ¿sí? Pedirle al Señor, hermanos, que nos dé el entendimiento y la sabiduría, hermanos. Pedirle con todo nuestro corazón, hermanos. ¿Para qué? Para obedecer al Señor, para dar buen testimonio. Entonces allí vemos, fíjese lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 31. Yo le traigo Biblia, le traigo textos bíblicos. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida. Fíjense nada más, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Es bueno escuchar buenos consejos, hermano, o amonestaciones, y reconocer que estamos mal. Porque si no, vamos a estar siempre en el texto que dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Te estás engañando a ti mismo. Qué bonito es reconocer cuando uno está mal. Y eso es lo que requiere el Señor. Lo voy a leer de vuelta. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Proverbios 18, versículo 15 dice, el corazón entendido adquiere sabiduría. Sabiduría que viene desde lo alto, hermanos, desde lo alto. Esa es la sabiduría, hermanos, que viene desde lo alto. Porque, hermanos, el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Simplemente Él quiere que estemos atentos para oír y ser hacedores de la palabra de Dios. Ser hacedores. Acuérdese del estudio pasado. ¿Qué le dijeron a aquel religioso? ¿Qué dijo aquel? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le dijo quién era su prójimo. El judío creía que nada más su prójimo, entendía que nada más su prójimo era su propia raza. Por eso Jesús le dio una lección ahí con la historia del gran samaritano. ¿Sí? Y le contestó correctamente. Porque dijo, ¿verdad? Primero le dijo, ¿cómo lees? Y luego cuando contestaste, muy bien. Él sabía todo lo relacionado, ¿verdad?, contra el prójimo. Pero él quería zafarse y dice, ¿quién es mi prójimo? Tanto que le dio el ejemplo y le preguntó de vuelta que quién había sido. Dice, el que hizo misericordia. No dijo el samaritano. Todavía había resentimiento y odio en su corazón. Entonces cuando pronunció exactamente, dice, ve y haz tú lo mismo. Ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores. No que sepas la palabra de Dios, sino que la practiques. Que la practiquemos, quiero decir, porque la palabra es también para mí. Todos fallamos, como dije hace un principio. Si yo estoy predicando o estoy enseñando, hermanos, es para mí la palabra. Todos fallamos. El pastor falla, el maestro falla. Todos fallamos en esa área. Pero hermanos, por eso dice Santiago, por esto. ¿Por qué? Porque el verso 17 del capítulo 1 dice así: toda buena dádiva
sea, lo mejor. Y todo don perfecto desciende de lo alto. Cuando nosotros no hay orgullo y nos humillamos ante la presencia del Señor, y no nomás ante la presencia del Señor, sino mostramos la humildad ante nuestros hermanos, no siendo el yo-yo. ¿Sabe qué es el yo-yo? Ese juguete que le hacen así, el yo-yo. Yo dirijo, yo predico, yo hago esto, yo hago al otro. Esa no es una dádiva que desciende de lo alto. Esa no es lo que dice. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor no cambia. El Señor sigue siendo amoroso. El Señor sigue siendo compasivo, tanto así que nos mira en las pruebas y le clamamos y nos ayuda. Porque Él no cambia. Él no dice te amo y ya mañana no, hombre, te muestra otra cara. Dios no cambia, Dios es el mismo. Nosotros los humanos somos muy difíciles, tan difíciles, que cambiamos. Dice dice que la persona que viene se mira en el espejo, que se peina, no se terminó de peinar, se va a hacer otra cosa y se le olvidó que no se peinó bien. Pronto se olvidó. Y yo creo que la palabra del Señor nosotros no debemos de olvidar. No debemos de olvidar. Pero hay un comentario que yo escribí, hermanos. Que yo escribí porque miré un comentario y dice que hay muchos que se sientan bajo la palabra de Dios semana tras semana y aprenden y conocen tanto la palabra como cualquiera. Ellos creen que oír y aprender los hace aceptos ante Dios. Fíjense nada más. ¿Lo entendimos? O sea que por saber la palabra de Dios y por el oír, no quiere decir que el Señor nos va a aceptar. Y creen que Dios nunca los rechazará. Dios no acepta porque confesamos nuestros pecados. Dios nos acepta porque confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Arrepentimiento quiere decir que nos alejamos ¿de qué? De nuestros pecados y nos volvemos a Dios. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Cuando creemos en Dios, cuando realmente creemos en Él, entonces es que confiamos en Él y lo seguimos haciendo lo que dice en su palabra. Sé que ningún ser humano, yo he compartido esto porque en realidad así es. Ningún ser humano en la tierra, por más espiritual, elocuente y estudiado que sea en el mejor seminario, va a obedecer todo lo que dice la palabra de Dios. Una persona me dijo, y no quiero decir su nombre, porque yo decía, no, yo no puedo predicar la palabra de Dios, porque todavía tengo malos pensamientos, todavía fallo. Dice, hermano, si tú vas a querer esperar predicar la palabra de Dios, nunca la vas a predicar. No hubiera un hombre que predicara la palabra de Dios, porque toda persona falla humanamente, pero las promesas del Señor no cambian. Él es el mismo, y como siempre he dicho, y realmente es cierto, uno puede levantarse el cuello y decir, no, pues yo sí, realmente, y esto y lo otro, pero al final de cuentas, ¿quién sabe verdaderamente? Porque el que verdaderamente conoce los pensamientos del corazón y los pensamientos de la mente es el Señor. Usted no necesita que decir nada, porque el Señor sabe si usted está intentando obedecer a Dios. ¿Sí? Qué bonito es cuando tú aprendes, y cuando aprendes algo lo pones por obra, porque eso es hacedores de la verdad. Pero no nos están bombardeando con
sermones muy elocuentes de prosperidad y que esto, y la persona viviendo y fallando en pecado y no se arrepiente ante la presencia del Señor. Y cuando la persona peca y no le duele en su corazón, ese corazón se está haciendo como piedra. Tanto así que ya ni siente ni la conciencia. En fin, que el Señor es misericordioso y grande es su misericordia, usando la misericordia de Dios. Cuando no, es todo lo contrario, Dios aborrece el pecado. Entonces, la persona que solo oye y conoce la palabra pronto olvida lo que ha oído. Si una persona no pone en práctica lo que aprende, pronto olvida. Y bien dice el conocido refrán, la práctica hace al maestro. ¿Sí? Cuando yo estaba recién convertido, yo practiqué mucho el testificarle a la persona. Se me hizo una práctica testificarle a la persona. Se me hizo una práctica decir, fíjate que ahora que yo he recibido a Cristo en mi corazón y me he arrepentido de mis pecados, siento algo diferente. No podía hablarles de la Biblia porque no conocía mucho de la Biblia. Pero yo les estaba diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es que yo había sentido en mi corazón? Y se me hizo una práctica hasta que la persona se molestaba. Pero a mí yo seguía igual porque traía ese gozo y lo traigo todavía. Aunque para ser sinceros, hermanos, cuando uno comienza con ese ardor, hay mucho ardor en el corazón por expresarle a la persona lo que sientes de la vida que te ha dado el Señor, el cambio en tu vida. Entonces dice que pronto lo olvida y nunca más forma parte de la vida de la persona. Es como la persona que se mira al espejo para ver si necesita retocarse algo en su apariencia y luego se va y piensa otra cosa y se olvida del peinado que debió atender. La verdad, hermanos, es que sí, normalmente siempre se nos olvidan tantas cosas. Pero cuando nos enfoquemos en algo, hermanos, ¿por qué cree que a veces yo no sigo la orden de servicio bien? Porque estoy pensando en el mensaje de la palabra de Dios. Y porque lo escribo, y porque para memorizar todo es muy difícil. Entonces, nada más se desconecta uno tantito y que ya se dio uno del plan del Señor. La persona que oye y hace la palabra de Dios es bendecida. Note que la palabra de Dios se denomina la ley perfecta de la libertad aquí en estos textos que leímos. ¿Sí? Esto quiere decir que la palabra de Dios librará a una persona de las ataduras del pecado y la muerte, y la palabra de Dios librará a una persona de todas las tentaciones de esta vida y le dará la vida plena y victoriosa que su alma anhela. Texto bíblico, Mateo 7:21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad del Señor tenemos que estar atentamente escuchando la voz del Señor, no del Germán, no del pastor, la voz escrita de la palabra de Dios. Romanos capítulo 2 verso 13, porque son los oidores de la ley los justos ante Dios. No está diciendo que la ley, sino los oidores de la ley. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, y serán justificados. Romanos capítulo 2 verso 13. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a cada momento. Juan capítulo 13 verso 17 dice: si sabéis estas cosas, dice allí hay una coma, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Fíjate nada más, la palabra de Dios, hermanos, no, la palabra de Dios nos habla directamente, no podemos sacar la vuelta a la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad?
Amén. y más cortante que qué, Que una espada de dos filos. que penetra Amén. hasta lo profundo. Y si hay una contaminación ahí en el corazón, un poquito de orgullo, sin lastimar el corazón, ¡pam!, le quita la tajada y entra la espada. ¿Sí? Entonces, hablando, hermanos, de desechar toda inmundicia, dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 17, dice así: y el mundo pasa y sus deseos. En el mundo hay muchos deseos mundanos, hermano. Hay muchos deseos mundanos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. El hacer la voluntad de Dios permanece para siempre cuando estamos atentamente escuchando la palabra de Dios, continuamente en oración, ¿sí? Leyendo la palabra de Dios, buscando la alianza de Dios, ¿sí? Y si no entiendo mucho, voy a buscar un hermano espiritualmente crecido para que sea mi maestro. Si yo voy a preguntarle a una persona, sé porque la persona va a ser sincera y no va a andar con juegos y bromas, no, seriamente explicándome, ¿verdad? Mira, hermanos, hermanas, así, así, así. Qué bonito es así pedir un consejo. No, para dar consejos somos expertos, pero para agarrar un consejo, pues es que nos estorba esa paja que dice la Escritura. Y luego nos enfocamos en nuestra propia sabiduría y entendimiento. Qué bueno es basada en la palabra de Dios. Pero ahí vemos lo que dice la palabra de Dios. Y les voy a recordar, finalizando el texto, hasta pudiera yo decir el texto, ¿cómo se dice? El texto lema. El texto lema, que yo pondría sería Eclesiastés, y aquí vamos a terminar. Aquí vamos a terminar. Mire, hermano, cuando yo comencé a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, tenía muchos problemas. Muchos problemas. No digo que estoy fuera de problemas, porque problemas los vamos a tener todo el tiempo. Pero cuando yo iba a la casa del Señor, estuviera predicando quien estuviera predicando, yo iba poniendo mucha atención, olvidando lo de afuera. Lo que dejé antes vamos a decir, cuando uno viene, hermanos, a veces dice, y no corté el zacate, no hice esto, me quedó pendiente esto, y aquí está en la iglesia, chihuahua, mi esposo me acaba de hacer la vida pesada, mi esposo también, y ahí está en la mente todo eso. Y yo le digo en lo personal, yo traía muchas cosas también, y dije yo, no voy a olvidar todo para allá, y entrar a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés, verso 1 y 2 nada más, porque va con lo que Santiago está explicándonos. Eclesiastés capítulo 5, verso 1 y 2. Y leo: cuando fueres a la casa de Dios, ¿cuándo tienes que ir a la casa de Dios? ¿Cada mes, cada 2 meses, cada medio año? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, a la oración, a todo lo que se va a hacer, vengamos positivamente. Aguántese los errores que hacemos. Luego me los dice. Primero, venga con una actitud positiva.
Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Acércate más para oír. Aquí hay muchas bancas bien cerquitas, hermanos. Tanto que no se da cuenta ni quién va a entrar. Y no voltee para atrás, porque está en la casa del Señor. No siga a la persona con la vista a ver hasta dónde se va a sentar. Concéntrese en lo que dice la palabra. La casa del Señor, hermanos, merece mucho respeto. ¿Sí? Guarda tu pie. Calla, cierra, ponle cítara a la boca. Y está atento. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Yo he lidiado con personas necias, pero necias, hermano. Recuerde que yo trabajé en una fábrica donde había más de 200 personas. Necias. Porque no saben qué hacen mal. Yo creo que sí saben qué hacen mal. No creo que no vayan a ser. Una persona, hermano, necia es tremenda. No te des prisa con tu boca. Yo a algunas personas he compartido esto. No te des prisa con tu boca. Porque dice el proverbista, hermanos, que cuando nosotros nos agarramos a hablar, nos metemos en problemas. Ya dijimos algo que no debíamos decir. Y luego no hallamos cómo, ya salió. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón, que dice, se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando la palabra viene, la persona habla bastante y habla pura sabiduría, hasta da gusto escucharla. Porque aprendes de esa persona que ya tiene sabiduría y experiencia. ¿Sí? Pero sabiduría de esa que desciende de lo alto. Ya cuando nos desviamos del contexto de la palabra de Dios y nos vamos por aquí por allá apoyarnos, nos estamos desviando del propósito del Señor. El Señor quiere lo mejor para nosotros, eso téngalo por seguro. Él no cambia, dice la Biblia, Él sigue siendo el mismo. ¿Por qué cree, hermanos, que no ha ocurrido un desastre tremendo? Están ocurriendo desastres, sí, en todas las naciones con esas guerras, ¿sí? Pero ¿sabe por qué no ha tronado todo como dicen? Porque el Señor no cambia, el amor del Señor. El amor es tan grande que les está dando o nos está dando oportunidad. Está dando las oportunidades a aquellos que no conocen de Dios, que en aquellas naciones no quieren escuchar ni el evangelio de la palabra de Dios. Muchos menos se van a detener de disparar un misil. Dios tenga misericordia, hermanos, porque si disparan un misil dentro de los mares, del mar, tapa los edificios más grandes, se sale el agua. Y es un desastre que vendría tremendo, pero la misericordia del Señor, hermanos, la estamos viendo. Porque si no, aquellas personas que no conocen de Dios, ya hubieran apretado al mismo tiempo el botón todos y se acabó la tercera parte del mundo. Así es que sigamos, hermanos, orando, rogándole al Señor por misericordia. ¿Sí? ¿Sabe por qué digo por misericordia? Porque quizás haya muchos que se lleguen a arrepentir y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y dentro de nuestras familias, pues yo creo que hay bastantes todavía que no han recibido al Señor. Entonces, de esa manera, uno quisiera que ya viniera el Señor, porque al venir el Señor vamos a estar en el reino de Dios. Pero ¿qué de aquellas personas que todavía no han escuchado, no han oído la palabra de Dios, ni la han recibido? Eso es, hermanos, lo que hay que estar orando por los presidentes, ¿sí? Aunque los presidentes no conocen de Dios. ¿Saben que hay un Dios? No todos los presidentes conocen a Dios. No los presidentes son cristianos, pero que Dios no puede hablarles.
¿O no puede controlar sus acciones? Sí. Para Dios no hay nada imposible. Por eso es que nosotros debemos estar orando por cada presidente y cada congreso, congreso, ¿cómo se dice? Congreso. Sí, para que vengan mentes, ¿verdad? Que Dios los ilumine y la misericordia de Dios se extienda y no se extermine tanta gente que está muriendo. Bueno, que los que están muriendo y los soldados que son creyentes están en la presencia de Dios, pero que aquellos soldados que no son creyentes, que no han recibido a Cristo, que no creen en la palabra, se están perdiendo en el infierno. Entonces, por eso que tenemos que orar, hermanos. Oremos por las naciones, oremos por todos los que representan presidentes y todo, por nuestras familias, seguimos orando. Voy a hacer una oración, hermanos, y ha terminado este servicio. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, nuevamente, Padre Dios, alabado sea tu santísimo nombre, Señor Dios. Padre Santo, ayúdanos, Señor Dios, porque realmente, Padre Santo, no cumplimos, Padre Dios, todo lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, porque nuestra naturaleza, Señor, pecadora, Señor, nos desvía, Señor, de tu propósito. Ayúdanos, Padre Dios, a ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra, Señor. Que tengamos el valor, Padre Dios, de hablar, Padre Santo, de tu palabra, Señor. A toda criatura, a toda persona, Señor. Dando el entendimiento que necesitamos, Señor. Para que, Padre Dios, tu palabra sea efectiva, Señor. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos das, Señor. Por otra oportunidad que nos das de ser fieles a tu evangelio, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que están presentes y las que no se hicieron también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, de nuestro Señor y Salvador, hemos pedido estas cosas. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.